Y quiero que todo el mundo entero recuerde este momento, este acto inmoral. Así que hoy les voy a poner en un espejo. This is your mirror. Aquí está el espejo. Para que vean exactamente qué es lo que le están infligiendo a la Carta de las Naciones Unidas con este voto destructivo. You are shredding the UN Charter. Ahí empieza a Están quemar la Carta de la despedazando ONU. la Carta de las Naciones Unidas con sus propias manos. Eso están haciendo. Despedazándola. Vergüenza debería darles. Gracias, señor presidente. Vergüenza debería darles porque ellos definitivamente, los israelíes, demuestran que vergüenza es la que no tienen. Y no solamente es Bibi Netanyahu, su embajador, el ministro de Defensa, el ministro del Exterior, son unos verdaderos hipócritas. Hacen los asesinatos y los crímenes que hacen en Palestina. Dicen, ahora están diciendo que los bebés algún día crecerán y agarrarán un fusil y los apuntarán contra ellos. Es decir, no respetan nada. Y el juego de siempre, hacerse las víctimas y acusar de antisemita a todo aquel que se indigna por las indignantes acciones que están realizando en Palestina. ¿Cómo fue el resultado? ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron en contra? Pues miren, lo que hizo que este señor se pusiera como energúmeno es este resultado. En Y, la letra inicial de yes, de sí, por la admisión de nuevos miembros a Naciones Unidas, entre ellos el Estado palestino, 143, por no, 9 y abstenciones 25. Vemos ahí a países como Albania, que se abstuvo, Austria también se abstuvo, Bulgaria se abstuvo, Canadá se abstuvo, bueno, Canadá y ese Justin Trudeau, siempre del lado incorrecto de la historia, Croacia se abstuvo, Italia se abstuvo, y la Italia de Giorgia Meloni, Alemania de Scholz se abstuvo, Georgia o Georgia, en este caso Georgia, se abstuvo, las islas Fiji también se abstuvieron, Lituania, Malawi y las islas Marshalls también se abstuvieron, Mónaco, Países Bajos, Macedonia del Norte, Paraguay, República de Moldavia y Rumania también se abstuvieron. El Reino Unido de la Gran Bretaña se abstuvo, Vanuatu se abstuvo, Ucrania se abstuvo y también se abstuvo Suecia. ¿Quiénes votaron a favor? A favor votaron países como, por supuesto, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egipto, España, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Irán, Irlanda, Japón, México, Nicaragua, Omán, Panamá, Perú, Portugal, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Siria, Uruguay, Yemen y Venezuela, entre otros. Son 2 países que participan. Llama la atención, pues, que en estos votos a favor encontramos posiciones coherentes y posiciones en sintonía como la de Brasil, Colombia, España, Francia, México, Portugal, Qatar, Rusia, o sea, votando en un mismo sentido. Quienes votaron en contra, agárrense. ¿Quiénes votaron en contra? La Argentina de Milei, che, boludo. Ya sabemos que Milei tiene la ilusión de convertir a Argentina en el Israel de América Latina. Bueno, Argentina votó en contra, República Checa en contra, Estados Unidos, Hungría, Israel, Micronesia, Nauru, Palau y Papúa, que son de tanto Micronesia, Nauru, Palau y son de Oceanía, Papúa. Y de Europa, bueno, Hungría y República Checa, Israel y los Estados Unidos junto con Argentina votaron en contra. O sea, como pueden observar, la cosa se puso tensa. Y en ese contexto, Sudáfrica sigue insistiendo en la Corte Internacional de Justicia. Ahora ha presentado otra solicitud muy urgente para la indicación de medidas provisionales adicionales y la modificación de medidas provisionales anteriores indicadas
por el caso Sudáfrica en contra de Israel. Aquí podemos observar el documento oficial que publica la Corte Internacional de Justicia, en donde se habla de la aplicación de la Convención sobre la prevención y castigo colectivo del crimen de genocidio en la Franja de Gaza. Y prácticamente lo que Sudáfrica está haciendo es dejar un antecedente muy importante para que Israel difícilmente se pueda salir con la suya. México votó a favor de la admisión del Estado palestino. México, por supuesto que ha sido tibio, ha tenido una posición tibia, pero en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el gobierno mexicano en esta ocasión votó a favor del Estado palestino, con lo cual, bueno, Israel sin fuerza moral, cada vez más aislado, incluso aquellos países como Alemania o como Reino Unido, Italia, que se la pasan hablando de democracia, que se la pasan hablando de que somos el faro de luz, etcétera, etcétera, ni siquiera pueden votar a favor de Israel. Se tienen que abstener, porque abstenerse es, bueno, mira, por lo menos no voté en contra. Me da tanta vergüenza apoyarte que por lo menos no voto en contra. Con una capacidad que demuestra el embajador de Israel, un cinismo de quien se siente impune, de quien se siente intocable, porque bueno, también cabe mencionar que lo que la Corte Internacional de Justicia hizo con su resolución fallida es blanquear a Israel. Cuando Sudáfrica por primera vez lleva a la Corte Internacional de Justicia, no se pronuncia por el hecho de que sí está habiendo un genocidio, pero dice que le pide a Israel que garantice medidas provisionales para evitar que se dé el genocidio. Pero Israel se pasa por el arco del triunfo todo, porque hasta el mismo Biden con una mega farsa diciendo que su línea roja es que Israel no invada a Rafah, y de todos modos Israel dijo, así lo hagamos solos, lo vamos a hacer. Imagínense, Israel desafía más que la misma Rusia. Y en ese sentido, pues, Sudáfrica le vuelve a llamar la atención a la Corte Internacional de Justicia para que observe a la luz de los números la tragedia que está viviendo la Franja de Gaza. Los orillaron los israelíes a los palestinos a irse prácticamente al 80-90% de todos los ciudadanos al sur de Gaza, a Rafah. Y una vez, Rafah, para que se den una idea, es una región que solamente tiene capacidad para recibir a 350,000 personas y había 1.4 millones de personas ahí. Bueno, pues ahora los están bombardeando y prácticamente no han dejado piedra sobre piedra en la Franja de Gaza y todavía vienen con esta hipocresía a decir que no, que pobrecitos, que es antisemita el que se atreva a criticar esa monstruosidad, que es antisemita el que se atreva a condenar los intentos de ellos por defenderse matando miles de niños palestinos. Una cosa, y tratando como miserables al resto de la población de la Franja de Gaza. Es una verdadera vergüenza de la humanidad que no sancionen a este país y que todavía le den espacios como estos. Por esta razón, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido tajante y ha dicho, Netanyahu debe responder ante la Corte Penal Internacional, él como individuo. Petro pide a la Corte Penal Internacional que emita una orden de detención contra Netanyahu. El mandatario colombiano también dijo que el Consejo de Seguridad debería considerar el establecimiento de una fuerza de paz en el territorio de Gaza. Es lo que dicta el derecho internacional, pero es lo que no va a suceder porque ahí Estados Unidos estará listo para vetar. Vamos a escuchar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insta a la Corte Penal Internacional a emitir una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El mandatario pide también a que el Consejo de Seguridad de la ONU considere el envío de una fuerza de paz a la Franja de Gaza. Esto se suma a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Tel Aviv, anunciada en las últimas semanas. Esta jornada, la Asamblea General de la ONU votará una solicitud al Consejo de Seguridad para reconsiderar la admisión de Palestina como miembro pleno del organismo internacional tras el veto de Estados Unidos. Después de que las negociaciones con Hamás finalizaran sin un acuerdo sobre el cese al fuego por rechazo de Tel Aviv, Israel bombardeó de nuevo la ciudad palestina de Rafah, el último refugio para la población.
Siguiendo el ejemplo de sus compañeros en Estados Unidos, aumentan las protestas universitarias en Europa en contra de la agresión al enclave. Las universidades españolas advirtieron de que romperán relaciones con centros de investigación israelíes que no condenen la guerra en la Franja de Gaza. Francisco Guaita nos acerca a los pormenores. 50 universidades públicas y 27 privadas han anunciado que cortarán relaciones con centros académicos israelíes que no estén comprometidos con la paz. Así lo han comunicado recientemente precisamente la conferencia de rectores y rectoras de las universidades españolas. Todo ello llega en una semana donde se han extendido las acampadas de estudiantes y precisamente vamos a hablar con una de sus portavoces. Ella es Beatriz Payón. Muy buenas, Beatriz. Hola, muy buenas. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué te parece este comunicado de los rectoras y rectores españoles? Bueno, por un lado estamos muy contentas y muy orgullosas de que las rectoras y los rectores del Estado español se vean interpelados y obligados a tomar este tipo de acciones, pero sí que es cierto que nosotras queremos ir un paso más allá. Creemos que el comunicado que publicaron ayer es totalmente insuficiente. En primer lugar, apunta a que se van a revisar esas relaciones y que en caso de que no cumplan con la paz, pues se romperán, pero es cierto que mientras esta revisión ocurre, que no sabemos muy bien en qué se va a materializar el genocidio contra el pueblo palestino, sigue ocurriendo. Entonces, nosotras lo que queremos son pruebas fehacientes y realidades tangibles de que esas relaciones que sostienen a un Estado que ahora mismo está cometiendo un genocidio realmente se van a romper. ¿Qué estáis pidiendo específicamente? ¿Cuáles son los puntos? Bueno, nosotros pedimos una ruptura total de relaciones con Israel. Esto se traduce en que nuestras universidades cesen los convenios de investigación, que no sienten en sus consejos sociales a empresas que invierten muchísimo en el Estado de Israel y que por lo tanto son cómplices también de este genocidio, como puede ser el Corte Inglés, el Banco Santander, etcétera, etcétera, que cesen los programas de intercambio de alumnos y de personal investigador. Y luego también nosotras apuntamos no solo a nuestras universidades, sino también al gobierno del Estado español que cese la venta de armas y que cierre las embajadas. Llega tarde esta acampada, esta manifestación después de 8 meses, después de decenas de miles de muertos, de más de 80.000 heridos. Bueno, es cierto que el movimiento contra el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel lleva activo desde hace mucho tiempo. Es cierto que ha sido difícil conseguir interpelar a nuestros gobiernos, a nuestras universidades, etcétera, etcétera. Entonces sí que se han ido tomando a lo largo de todo este tiempo ciertas acciones, pero creo que es ahora cuando hemos podido materializar esto, cuando nos hemos podido participar en esta oleada de solidaridad internacionalista que se está gestando alrededor de todo el mundo. Creemos que el movimiento sigue para adelante. Es cierto que nos gustaría poder haber tenido todo este apoyo y toda esta capacidad antes, pero bueno, estamos aquí, estamos ahora para denunciar el genocidio que se está cometiendo. Muchísimas gracias, Beatriz. Pues esta es la realidad que se vive aquí en Madrid, pero es en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en muchos países de la Unión Europea que están demostrando la solidaridad contra el pueblo palestino y contra el ataque que está realizando a día de hoy Israel. Pues más bien solidaridad a favor del Estado palestino, ¿no? Y contra el genocidio israelí. Bueno, por ahí a todos se nos chispotea de vez en cuando una o varias palabras. Pues ahí lo tienen mis queridos alumnos digitales. Por un lado, el presidente Gustavo Petro dice, a ver, dejémonos de hacer tontos, Netanyahu es un genocida, por esa razón Colombia rompió relaciones con Israel, que la Corte Penal Internacional deje de ser cobarde y emita la orden de arresto como lo hicieron así de volada contra Putin. Pero ¿qué creen? 12 congresistas y senadores estadounidenses le enviaron una carta al ministro presidente de la Corte y a los magistrados de la Corte y les amenazaron así tal cual, como mafia. Les dijeron que si se atrevían a atentar en contra de Netanyahu, iban a peligrar sus puestos, sus instituciones, sus familias y su futuro profesional. Me parece que por eso los de la Corte Penal Internacional están que se mueren de miedo porque los amenazaron congresistas estadounidenses al más puro estilo de Al Capone, pues muy mafioso.